momento de una entrevista. Hoy conversamos con el doctor Michel Samaniego. Él es abogado especialista en temas electorales y hablaremos sobre la segunda vuelta regional que se realizará en 9 regiones de nuestro país. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y estar acá en JNTV. Doctor, por favor, coméntenos por qué en el caso específico de las regiones sí se realiza una segunda vuelta, cosa que no ocurre en las alcaldías provinciales o distritales. Bueno, lo que pasa es que en octubre, donde se celebran las elecciones, en paralelo ocurren dos tipos de elecciones. Las elecciones para los gobiernos regionales y las elecciones para los gobiernos municipales. En el caso específico de los gobiernos regionales, existe una fórmula conformada por el gobernador y vicegobernador y una lista de consejeros. La fórmula y la lista van por separado. Lo que no ocurre en las listas municipales, donde el candidato a alcalde con los regidores van en una sola lista. Esa dinámica de tener un ejecutivo y un legislativo en la región ha generado o ha sido plasmada en la legislación electoral, de modo tal que si la fórmula, es decir, el candidato a gobernador y vicegobernador, no logran por lo menos el 30% de los votos válidos en la elección, tienen que ir a una segunda vuelta para definir quién va a ser el gobernador y vicegobernador de una respectiva región. Entonces, así ha sido configurado por la legislación electoral y en particular por la ley de elecciones regionales. Ahora estamos en un escenario en la cual en 9 regiones, la fórmula, es decir, los candidatos a gobernador y vicegobernador, no han alcanzado el 30% de los votos válidos, de modo tal que tienen que ir a una segunda vuelta en esas regiones para definir quién va a ser el gobernador y vicegobernador. Claro. Doctor, ya hemos elegido en todo caso, en el caso de las regiones, a los consejeros regionales. Esta lista no va a variar, únicamente se va a elegir la fórmula de gobernador y vicegobernador. Eso es correcto. Como le decía, en una elección regional, que si bien se lleva junto con las elecciones municipales, pero debemos destacar que es una elección completamente distinta y que en la elección regional, por un lado, se elige al gobernador y vicegobernador y por otro lado, a la lista de consejeros. En el caso de todas las regiones, ninguna lista de consejeros va a segunda vuelta. Quienes únicamente van a la segunda vuelta son los candidatos a gobernadores y vicegobernadores en aquellos lugares donde no se haya alcanzado el 30% de los votos válidos como mínimo. Y eso solo ha ocurrido en 9 regiones. Y en estas 9 regiones, el 4 de diciembre, va a existir una segunda vuelta para elegir solamente al gobernador y vicegobernador de esas regiones. Los consejeros ya han sido elegidos y los consejeros no van a una segunda vuelta regional. Claro. Doctor, revisando algunas cifras que nos proporciona el área de investigación del Jurado Nacional de Elecciones de la Dirección de Educación, se evidencia que el ausentismo electoral es superior en las segundas vueltas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué los ciudadanos acuden en menor medida a estas segundas vueltas? Bueno, lo que pasa es que puede existir una, una gran multiplicidad de razones para que ocurra esto, pero me parece que en realidad esta situación obedece a la propia dinámica de los procesos electorales. Me explico. Yo percibo que la mayoría de los ciudadanos consideran que el proceso electoral de elecciones regionales y municipales concluyeron con la votación del 4 de octubre. En las pocas regiones en las que van a segunda vuelta, los ciudadanos, muchos, no tienen claro qué es una segunda vuelta y por qué se va a una segunda vuelta. Y de ahí consideran que, bueno, le restan un poco de importancia y de ahí me parece que viene el ausentismo. A ello se tiene que sumar el hecho de que la propaganda electoral propiamente dicha disminuye
y no alcanza a tener la misma difusión que tienen las elecciones que se llevan a cabo el 4 de octubre. Me parece que por ahí va el tema de que el ausentismo aumente en las segundas vueltas regionales. Doctor, también esto respondería a que esta segunda vuelta es una novedad en nuestro país, que la celebramos desde hace muy pocos años. Es probable, me parece que han habido pocos estudios sobre este tema, pero este tema de la segunda vuelta, si no me equivoco, obedece a una reforma de la ley de elecciones regionales que se produjo en el 2009 y efectivamente que se empezó a aplicar desde el 2010 esta modalidad de elegir en una segunda vuelta, si es que no alcanzan los votos necesarios, a los candidatos a gobernadores y vicegobernadores, que además, hay que recordar, antes tenían el nombre de presidentes regionales y que recién han venido a cambiar la denominación por gobernadores regionales. Ujú. Bien, doctor. Entonces, yo creo que va por ahí el tema del ausentismo en las segundas vueltas regionales. Claro, doctor. Ahora, respecto a los miembros de mesa, estos ya no serían sorteados nuevamente, sino que se tendrá los que se tuvieron en las elecciones regionales y municipales 2022. Me parece que sí, porque esa es una disposición que debe emitir en su momento la OMPE, Ajá. y me parece que por cuestiones logísticas, de rapidez, por el poco tiempo que tienen para celebrar esta segunda vuelta, lo más conveniente y lo que se estila hacer en estos procesos de segundas vueltas regionales es que los que fueron miembros de mesa en la primera vuelta electoral lo sean también en la segunda elección, ¿no? No acudir a las urnas el próximo 4 de diciembre o no cumplir con el deber de ser miembro de mesa, doctor, ¿también generará una multa electoral? Todas las prohibiciones y todos los impedimentos se mantienen. Por tanto, si es que un ciudadano considera no ir a votar o no ser parte de mesa, pese a que ya fue sorteado y designado en tal puesto, les acarrean una multa que se suma si es que eventualmente no asistieron también a conformar la mesa o a votar en la primera vuelta electoral. Las multas se mantienen. Entonces, a tener en cuenta esto. Y finalmente, ¿con cuántos votos se ganaría esta segunda elección regional? Doctor, ¿qué es lo que indica la norma? Bueno, me parece que está regulado en el artículo 4 de la Ley de Elecciones Regionales y en esta segunda vuelta se gana con la mayoría simple de los votos válidos la opción que va a ir a la segunda vuelta, ¿no? Ya no exige un porcentaje mayor. La mayoría simple y gana el candidato, aunque fuese por un voto. Bien, perfecto. Quedó claro en todo caso, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Muchas gracias. Noticias. Como siempre, ha sido un Muchas gusto gracias por la conversar con usted. invitación. Cuídese. Hasta Listo, luego. muchas gracias. Nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos.